Bueno, Peques, continuamos entonces. Ácidos carboxílicos, nuestro nuevo grupo de compuestos con oxígeno. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos tienen la particularidad de tener todos ellos como grupo funcional al que se conoce como carboxilo. Carboxilo, que es lo que ustedes ven acá, no es otra cosa más que carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y unido con un doble enlace, perdón, unido con un enlace simple a un oxidrilo. Ese es el grupo carboxilo o carboxi. El grupo carboxilo o carboxi tiene una particularidad muy, muy importante que la vamos a estudiar ya en el pizarrón que viene, que es que tiene la capacidad de liberar su protón. ¿Sí? Liberar su protón, que es lo que habíamos dicho respecto de, por ejemplo, los fenoles o los alcoholes, que los alcoholes era muy difícil, los fenoles era más fácil, y los ácidos carboxílicos lo van a poder hacer con mucha mayor facilidad, sin ir más lejos ya llevan el nombre de ácidos. ¿Eh? Son los ácidos orgánicos. ¿Alguna vez escucharon nombrar qué es un ácido orgánico? Los ácidos orgánicos son los ácidos carboxílicos. Los más famosos de los ácidos orgánicos, mientras van copiando lo que está en el pizarrón, son el ácido acético, que es el componente principal del vinagre, por ejemplo. Eh, es el producto de descomposición de los compuestos orgánicos y los alcoholes se suelen descomponer en ácido acético también, eso lo vamos a ver cuando veamos reacciones de oxidorreducción. Pero aparte del ácido acético, otro que es muy famoso, perdón, es el ácido fórmico. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez al ácido fórmico. El No. ácido, el ácido fórmico es el ácido que te inyectan las hormigas cuando te pican. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso. ¿Vieron que arde mucho la picadura de una hormiga? Bueno, eso es gracias al ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido más simple de los ácidos carboxílicos. Muy bien. Antes yo daba el ejemplo de la canción de Calle 13, pero ustedes de las hormigas, no sé si la habrán escuchado. Que decía ácido fórmico para que les pique. Bueno, Mati, ¿puedo sí, repetir las primeras dos características? Creo que una era pierde protón, puede ser. tiene la capacidad de Y la liberar otra. el protón, ¿sí? O sea, se comporta como un ácido, eso es muy, muy importante. Y eso había dicho. Dije que son los ácidos orgánicos, ¿sí? Son los ácidos orgánicos, eso había dicho. Pero algunos ácidos carboxílicos famosos, ácido etanoico, también conocido como ácido acético, ¿sí? Ahora vamos a ver la nomenclatura, pero la nomenclatura es relativamente simple, ya se las cuento, utiliza la palabra ácido y después, dependiendo de la cantidad de carbonos, voy a nombrar la cadena y la palabra oico. ¿Sí? Con eso tenemos a los ácidos carboxílicos. Los grupos funcionales, como les dije anteriormente, es un carbono unido con doble enlace a un oxígeno y a un oxidrilo. Este hidrógeno lo puede liberar. Este que ustedes ven acá es la cadena carbonada y el grupo carboxilo. También lo pueden ver así, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, o también lo pueden ver así. Son varias de las formas que lo pueden ver cómo puede llegar a aparecer el grupo carboxilo. Recuerden, carboxilo es muy importante. Eh, Siempre tienen que tener en cuenta que para poder nombrarlos, tienen que tener la palabra ácido, la cadena y la terminación oico. Y este que está acá es el ácido benzoico, que es particularmente importante y lo vamos a usar. El ácido benzoico es un ácido orgánico. ¿Que tiene qué cosa acá? Un grupo benceno. ¿Sí? Es un ácido orgánico, que aparte es aromático. Ya lo vamos a charlar. Bien. ¿Alguna duda con esto? Fíjense la fórmula general, ténganla en cuenta porque ahora vamos a ver a los ésteres y la fórmula general de los eh, ácidos carboxílicos es igual a la de los ésteres. ¿Sí? Ésteres.
El ácido metanoico, o sea que tiene un solo carbono, también se lo conoce como ácido fórmico. Eso por las dudas. ¿Puedo borrar? Sí, Mati. ¿Te subieron algún material, algo de la Facu que yo tenga que saber? No todavía. ¿No? Todavía no, Mati. Así es. Bueno, un poquito más claro el tema de la nomenclatura. ¿Sí? Tenemos dos nomenclaturas. La primera es la UPAC, la que nosotros venimos viendo. Va a ser la palabra ácido al principio, la cadena y la terminación oico. También habíamos visto eso. ¿Sí? Y los sustituyentes van a nombrarse a partir del carbono 1. Al igual que pasaba con aldehídos y cetonas, el carbono 1, perdón, al igual que pasaba con aldehídos, no, el carbono 1 siempre va a ser el carbono carboxílico, se llama carbono carboxílico, y siempre va a ser el carbono 1. ¿Queda claro? Esto a tenerlo en cuenta. Carbono 1 es el carbono carboxílico. Y al igual de lo que pasa con aldehídos y cetonas, el carbono que está al lado del carbonilo, porque esto no deja de ser un carbonilo, ¿ven? Que es un carbonilo unido a un oxidrilo, ¿no? Al igual que pasa con aldehídos y cetonas, el carbono que está al lado del carbonilo se va a conocer como carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, carbono delta, epsilon y demás. En este caso, para los ácidos carboxílicos, esto sí es bien importante, porque después vamos a ver que las reacciones de los ácidos carboxílicos, en realidad de un tipo de ácidos carboxílicos que se llaman hidroxiácidos, van a variar si el oxidrilo está en carbono alfa, está en carbono beta o en carbono gamma. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Aparte, cuando nosotros veamos aminoácidos, vamos a ver que el grupo radical, el radical que diferencia los aminoácidos entre sí, se encuentra en carbono alfa. Se encuentra en carbono. Muy bien. Entonces, respecto de la nomenclatura IUPAC, carbono 1 siempre es el carboxilo, digo ácido, la cadena y la terminación oico. Y respecto de la nomenclatura común, tengo que tener en cuenta la posición de las ramificaciones y las voy a llamar como alfa, beta, gamma, delta o lo que sea, siendo siempre la posición alfa el carbono que se encuentra al lado del carboxilo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá tienen los más comunes. Vamos con esto. Sí, Mati. ¿Alguien está copiando? ¿Copiaron esto de alfa, beta, gamma? Sí. Sí, Miren que Mati. eso de alfa, beta, gamma es importante, lo vamos a usar. Bueno, a ver, fíjense. Algunos ácidos carboxílicos de los más comunes. Esto también después lo vamos a volver a ver en lípidos, así que no se preocupen. Ácido fórmico tiene un solo átomo. Ven que esta es la estructura, este es el nombre común y esta es el nombre de IUPAC. Ven, el nombre IUPAC es el que se utiliza actualmente, pero eso no quiere decir que no tengan nombres comunes. Es más, les cuento. A la mayoría de los ácidos carboxílicos se los llaman por su nombre común, aunque parezca mentira. Difícil, es difícil que alguien al ácido acético le diga etanoico. ¿Eh? Es demasiado común como para que le digan etanoico. Es más, nosotros vieron que la clase pasada yo les dije que iban a escuchar mucho la palabra acetilación, acetilo, acetil. Bueno, todo eso viene del ácido acético. Y no se dice etanolización, se dice acetilación. Se usa el nombre. Entonces, siempre recuerden estos ácidos. Les recomiendo, como dato de color, que siempre sepan que el sabor a manteca está relacionado con el ácido butírico, es un ácido carboxílico de cadena corta, que sepan que cuando ustedes eh, los pica una hormiga, es el ácido fórmico, acuérdense, para hacerse los cancheros, las cancheras, ¿sí? Siempre esas cositas tienen que tenerlo en cuenta porque son buenos temas de conversación.
ácido propiónico, aparecen lácteos en general, uno de los ácidos más comunes en los pasos evolucionan ejemplos. Bueno, y ahora sí vamos con las reacciones más importantes de ácidos carboxílicos. Lo primero que tenemos que saber para ácidos carboxílicos, que es súper, súper importante, es lo que dijimos al principio. Los ácidos carboxílicos presentan acidez. ¿Qué quiere decir esto? Pueden liberar su protón, pueden liberar su hidrógeno. Al liberar su protón, al liberar su hidrógeno, ese protón o hidrógeno se asocia a la molécula agua, dando hidronio. Esto lo vamos a ver dentro de poquito cómo sucede. Pero lo importante acá es que al liberar su protón se forma un anión. ¿Sí? Se forma un anión. Ese anión se conoce como anión carboxilato. Se conoce como anión carboxilato. ¿Y por qué es tan importante el anión carboxilato para nosotros? El anión carboxilato tiene la particularidad, por sus características, por su oxígeno y su oxígeno, si yo lo estudio bien, de estabilizarse, escuchen lo que les voy a decir, por resonancia. ¿Qué era la resonancia? La deslocalización de electrones. Bien, la de la localización del electrón. El carboxilato se deslocaliza, perdón, se estabiliza por resonancia. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser poco estable o muy estable el carboxilato? Muy estable. El Muy estable. carboxilato va a ser muy estable cuando se disuelva en agua. ¿Por qué? Porque se estabiliza por resonancia. Algo parecido pasaba con el fenol. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el fenol también se estabilizaba por resonancia. Pero ¿qué pasa? El carboxilato es mucho más estable que el fenolato. Por lo tanto, es más fácil para un ácido carboxílico liberar hidrógenos que para un fenol. Y fíjense cómo nos queda esto. Yo les dije, el fenol es más ácido que los alcoholes, ¿se acuerdan? ¿Te dije o no? Y Sí. ahora les digo que los ácidos carboxílicos son más ácidos que los fenoles. Entonces, si me dan un ácido carboxílico, un fenol y un alcohol, ¿cuál de los tres va a ser más ácido? El ácido carboxílico. Bien. Y si me dan tres alcoholes, uno terciario, uno primario y uno secundario, ¿cuál va a ser más ácido? El El primario. terciario. 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 ¡No! No me van a enojar tan temprano. El primario. El alcohol más ácido es el metanol, después viene el primario, después viene el secundario y después viene el terciario. ¿Sí? No se confundan la reactividad con la acidez, que son dos cosas distintas. ¿Sí? Y si les pregunto a ustedes, tengo un fenol y el fenol está sustituido en para, por ejemplo, con un grupo que atrae electrones. Y tengo otro fenol que está sustituido en meta, no, en beta no, perdón, en para también, por un sustituyente que cede electrones. ¿Cuál es más ácido? El que sea El que electrones. sea electrones. Los sustituyentes del anillo del fenol que atraen electrones aumentan la acidez del fenol. Entonces, ¿cuál es más ácido? El que El que atrae. atrae electrones. Me contestaron todo mal. Pero bueno, eso los tiene que mandar a leer. No son preguntas que estoy tirando al azar, son preguntas que pueden aparecer, por eso se las sabe. ¿Sí? Muy bien. Copien de los ácidos carboxílicos porque lo que yo dije está escrito ahí y mientras van copiando les voy contando qué es esto. Esto lo vamos a entender un poquitito mejor a partir del miércoles cuando veamos equilibrio químico. ¿Sí? Pero esto que está acá se llama constante ácida. Constante ácida. La constante ácida es una constante que se utiliza cuando los compuestos están en equilibrio. El concepto de equilibrio químico es un concepto muy importante. Y a tener en cuenta, dije equilibrio, no resonancia. No es lo mismo el equilibrio que la resonancia. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Esto que está acá es la constante de equilibrio. Los compuestos que se disocian parcialmente, los compuestos que se disocian parcialmente, eh, en los compuestos que se disocian parcialmente nosotros vamos a poder calcular la constante de equilibrio.
¿sí? La constante de equilibrio. Particularmente esto es una constante ácida. Hay distintas constantes de equilibrio. Esa constante ácida o constante de equilibrio, ya lo vamos a ver la clase que viene, es muy importante para nosotros porque nos brinda mucha información. Información importante. Información que vamos a usar. ¿Sí? Ya lo veremos. Sin ir más lejos, hay un determinado tipo de ejercicios de comparar acidez y basicidad de los compuestos que se los voy a explicar después de que les explique constante. Lo que es la constante. Muy bien. ¿Copiaron todo esto? Esperando un ratito. Bien. Acá hay una palabra que por ahí los puede llegar a confundir, que es la palabra heterolíticamente. ¿Sí? Una ruptura heterolítica. Ustedes tienen en química hay dos tipos de rupturas en las moléculas. Dos tipos de rupturas. La ruptura homolítica, donde cada parte de la molécula se queda con un electrón, generando radicales libres. Eso se llama ruptura homolítica. Cada parte de la molécula se queda con un electrón, generando radicales libres. Y las rupturas heterolíticas, donde una parte de la molécula se queda con todos los electrones, generando un anión, y la otra parte termina como un catión. ¿Sí? Eso se llama ruptura heterolítica. Entonces, si se rompe heterolíticamente, quiere decir que se va a quedar con ¿qué cosa? El oxígeno con los electrones. ¿Sí? Y eso es lo que va a suceder. Se termina quedando el oxígeno con los electrones y eso va a poder recibir protones. ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar? Sí, Mati. Sí, Les Mati. voy a partir de la semana que viene, no, de la otra, vamos a agregar una clase a la tarde, ¿saben? Aviso por las dudas. Bueno, algo que es muy importante en los ácidos carboxílicos es lo siguiente. Esperen, quiero ver si están las filminas, si no, la dibujo yo la filmina. Lo voy a dibujar. Fíjense, al igual que pasa con fenoles, tengo que tener cuidado con qué sustituyente se encuentra unido al ácido carboxílico, porque esos sustituyentes pueden aumentar o disminuir la acidez del compuesto. Supónganse que tiene un ácido carboxílico, puede ser cadena más larga, cadena más corta, no es tan preocupante largo de la cadena, pero sí tienen un ácido carboxílico y eso es lo que a mí me va a importar. Ese ácido carboxílico lo que tienen acá, acá va a estar unido a un sustituyente determinado. A un sustituyente cualquiera. Puse I porque puse I. Quieren pongo A. Mejor. No se lo confundan con A. Ah, dice R, ¿no? Ahí el dice R, así que le voy a escribir R, como dice la explicación. Tengo un grupo R determinado, que está unido a la cadena carbonada o al carbono alfa en general, ¿sí? Lo más cerca posible del grupo carboxilo, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ese radical, que está unido lo más cerca posible a la cadena carbonada, va a tener ciertas características.
Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en dos características. Puede generar efecto inductivo positivo o puede generar efecto inductivo negativo. Puede generar efecto inductivo positivo y puede generar efecto inductivo negativo. Positivo y negativo. Se me dio vuelta la cabeza. ¿Me siguen hasta acá? Más o Sí, menos. Mati. ¿Sí? Tienen acá más o menos. El R este puede generar efecto inductivo positivo o negativo. Simplemente eso. Si el R que está acá genera efecto inductivo positivo, ¿qué quería decir efecto inductivo positivo? Ese día electrones. O sea, el carbono se vuelve negativo. A este que está acá le cede electrones. ¿Sí? A este que está acá le cede electrones. Si el R que está unido a la cadena genera efecto inductivo positivo, lo que hace es desestabilizar el anión carboxilato. Desestabiliza el anión carboxilato. Y como desestabiliza el anión carboxilato, lo vuelve menos ácido. Ahora lo voy a escribir. Lo vuelve menos ácido. Y si el R que está acá genera efecto inductivo negativo, o sea, le saca electrones a la cadena, en ese caso se va a estabilizar el anión carboxilato. Por lo tanto, aumenta la acidez. Vamos a escribir eso con símbolos más claros. Si R, entonces, genera efecto inductivo negativo, estabiliza el anión carboxilato. Entonces, el ácido, entonces vamos a poner, aumenta la acidez. Entonces, aumenta la acidez. Si se genera efecto inductivo negativo, estabiliza el anión carboxilato, entonces aumenta la acidez. ¿Sí? Y si el R genera efecto inductivo positivo, desestabiliza el anión carboxilato, desestabiliza el carboxilato, entonces disminuye la acidez. Son las dos situaciones que nosotros vamos a tener con alguien que está unido a la cadena del ácido carboxílico. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero copien lo que está en el pizarrón. La acidez está modulada por la estructura del grupo R. Un grupo R dador de electrones desestabilizará el anión carboxilato y hará que la fortaleza del ácido correspondiente sea menor. O sea, el R, si genera efecto inductivo positivo, disminuye la acidez. En este caso, por ejemplo, los restos alquilos. Por el contrario, un grupo, esto está mal escrito, esto debería ponerlo acá. Por el contrario, un grupo R electronegativo deslocalizará aún más la carga negativa del anión carboxilato, estabilizándolo, con lo que la fortaleza del ácido aumentará. En este caso, por ejemplo, los restos de halometilo o halógenos, puede ser grupo nitro también, entre otras cosas. ¿Vamos? Sé Sí, que Mati. los grupos que generan efecto inductivo positivo y negativo claramente se los tienen que acordar, ¿no? A esta altura del partido me parece que quedó bastante claro. Bueno, fíjense, acá tienen algunos ácidos carboxílicos con su respectiva constante de acidez. La constante de acidez tiene una particularidad, ¿sí? Y es algo que lo tienen que tener en cuenta. Mientras mayor es el valor de la constante de acidez, mientras mayor es el escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Mientras mayor es el valor de la constante de acidez, más ácido es el compuesto. A mayor
constante ácida, mayor acidez. A menor pKa, mayor acidez. Esto se lo anotan. Les voy a explicar por qué. Pero ¿Y qué ahora me sería la acaban de... constante? Dije recién que lo iba a explicar la clase que viene cuando veamos equilibrio. La Ah, perdón. constante es un valor, no hay problema. La constante es un valor que se calcula a partir de las concentraciones molares de reactivos y productos en el equilibrio. Básicamente es eso. No es difícil de calcular, es fácil de calcular. Se calcula a partir de las concentraciones molares de reactivos y productos en el equilibrio. ¿Sí? A partir de esa constante, que se llama constante de equilibrio, vos podés calcular distintas constantes. Por ejemplo, la constante ácida o la constante básica. Ese valor de constante te va a dar a vos datos. Por ejemplo, solamente mirando el número te vas a dar cuenta si es muy ácido o es poco ácido. Por ejemplo. ¿Sí? Esa constante solamente te sirve para compuestos electrolitos débiles. ¿Sí? Electrolitos débiles. O sea, sustancias que se disocian parcialmente. Vamos, sustancias que se disocian parcialmente. Mati, Y esto, sí, dame un segundo. Y esto que está acá se los escribo porque se suele tomar. ¿Sí? Les ponen distintas constantes y les preguntan, fíjense, acá tengo varias constantes y las veo si las puedo comparar o no. Sí, sí que me ibas a decir. K es constante de acidez y pK, ¿qué es? pKa es menos logaritmo de la constante de acidez. Es otra forma de calcular lo mismo. Fíjense estos dos que están acá. No te lo estoy explicando porque no es momento. ¿Sí? Así que tenés que creerme el número ahora, nada más que eso. Si me pongo a explicar eso, te tengo que explicar todo un tema entero. Ahora acordate lo que te digo. Mientras más grande es la constante de acidez, ¿sí? Mientras más grande es la constante de acidez, más ácido va a ser el compuesto. Mientras menor es la constante de acidez, mientras menor es la pKa, el pKa, más ácido va a ser el compuesto. Fíjate, ahí yo les puse a ustedes dos compuestos que marqué en rosado. El ácido fórmico y el otro es un ácido orgánico sustituido con cloro. ¿Ven? ¿El cloro es dador de electrones o no? No, No. Genera efecto inductivo negativo. Por lo tanto, estabiliza el anión carboxilato. Está bien que su constante ácida sea un valor mucho más grande que la del ácido fórmico. Si todavía no aprendieron a leer notación científica, bueno, eso ya es otra conversación. Este número es mucho más chico que este número. Mucho más chico. Y fíjense, acá tienen el cloro, está en posición beta, está en posición alfa el cloro. No, no, beta. El cloro está en posición beta. Y acá está en posición gamma. Fíjense que este está en posición gamma, está más lejos, o sea, el efecto inductivo está más lejos todavía del anión carboxilato. Por eso, este valor es más chico. ¿Sí? O sea que este es más ácido que este. Este. Y este es mucho más ácido. ¿Por qué? Porque tiene el flúor unido directamente en carbono alfa. ¿Ven? El flúor está unido directamente a carbono alfa. Este valor es mucho más grande que este valor que está acá. El yodo está en la misma posición. ¿Ven? Flúor, bromo, yodo, los tres están en carbono alfa. ¿Sí? Pero el flúor es mucho más electronegativo que el bromo y el bromo es más electronegativo que el yodo. Por eso estos valores que tienen acá. Muy bien. Obviamente que la tabla no la necesitan copiar, sí necesitan copiar esto que está acá. Yo ahora igual no les voy a joder mucho con esto porque no les expliqué teorías ácido-base, pero voy a volver a esto cuando veamos teorías ácido-base. Ahora, leer notación científica no tiene nada que ver ni con teorías ácido-base, ni con química orgánica, ni con nada. Lo vimos creo que en la tercera clase. O sea que ya leer notación científica a esta altura del partido, si no lo aprendieron, está para meterle un par de patadas en el culín. ¿Sí? Es más, se los tomé el otro día en el examen. Bueno, ¿alguna duda con eso? no. ¿Seguro? Después me da la clase.
Los ácidos aromáticos son ácidos carboxílicos, pero que tienen asociado al carboxilo, al carboxilo, en realidad no al carboxilato, se formará o no, un grupo eh, un grupo benceno, no sería la palabra. Leí ahí y no sería la palabra. Tiene asociado un grupo benceno. ¿Sí? Automáticamente, el carboxilo se comporta como posición 1 del benceno. El carboxilo se comporta como posición 1 del benceno. ¿Vamos con eso? Eso es importante. Con lo cual, voy a poder utilizar la misma nomenclatura que utilizábamos para los compuestos anteriores. ¿Sí? Para los compuestos anteriores del benceno. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Fíjense, este es el ácido benzoico, ¿sí? Ácido benzoico, que es el más famoso de los ácidos carboxílicos. El ácido benzoico es importante porque a partir del ácido benzoico se obtiene, por ejemplo, la aspirina. No sé si se acuerdan que yo les había dicho, ¿sí? El ácido salicílico, que tienen acá el benceno y acá en posición orto hay un oxidrilo. Eso les da el ácido salicílico. Y el ácido salicílico, cuando se acetila, que ya conocimos al acetilo, les da el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Siempre recuerden que la posición 1 va a ser la determinada por el grupo carboxilo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Anoten al ácido benzoico y cópienlo porque es importante. Esto después lo vamos a ver, el ácido paramino benzoico lo vamos a ver cuando trabajemos con enzimas. ¿Sí? Ácido ortohidroxibenzoico. Acá está, miren el que les dije, que es la base de la aspirina. Y acá lo que más me importa es que anoten al ácido benzoico. ¿Sí? Y recuerden, posición orto, posición para, posición meta. Las mismas posiciones que para los ácidos anteriores. María Victoria, te pongo en mudo porque estoy escuchando todo tu cosa. Mati, ¿puedes volver a la diapositiva anterior un ratito? Ustedes ven que algunas diapositivas las paso medio rápido y me explico demasiado, es porque no son tan... No sé si se dieron cuenta que algunas digo, copien esto, paro ahí. Y otras digo, ¿todo bien por acá? Sí, bueno, pum y paso. Sí, Algunas cosas son más importantes que otras. Todo esto que está en las filminas igual está en el apunte. Fíjense, acá tienen el ácido salicílico que reacciona con el anhídrido acético, que acá se llama anhídrido acético. Los anhídridos son moléculas que tienen unidas al oxígeno dos grupos carbonilo, ¿ven? Es un oxígeno unido con dos carbonilos. Esos son justamente los grupos, los anhídridos, son un grupo de compuestos también. Y termina dando ácido acetil salicílico y ácido acético. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, esta reacción, este que está acá, reacciona, la parte positiva de la molécula genera una sustitución, esta por decir una boludez. ¿Qué es lo que sucede? Se genera una esterificación, que después vamos a ver lo que es, entre el anhídrido acético y el oxidrilo, para generar ácido acetil salicílico, que es la base de la aspirina. La base de la aspirina. Ojo con esta reacción, es la única que van a tener para ácidos orgánicos y es importantísimo. Más, hay una cosa que vamos a notar, copien esa reacción. Constante de acidez del ácido benzoico, 6,3 por 10 a la menos 5, anótenlo. Constante de acidez del ácido benzoico, 6,3 por 10 a la menos 5. ¿Vamos?
Sí, mate. ¿Vieron la reacción? En 2 minutos. Espérame un ratito. Pero sí hay algo, acá hay algo que no nos vamos a volver muy locos, pero sí hay algo que tenemos que saber y se lo tienen que acordar. Porque realmente es un tema complejo, pero no se vuelvan locos con esto. A ver, los hidroxiácidos, lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay varios tipos de hidroxiácidos, pero lo que a nosotros nos va a importar de los hidroxiácidos es la posición en la que se encuentra el oxidrilo. Cuando hablamos de un hidroxiácido, estamos hablando de un ácido carboxílico que tiene en su estructura, un ácido carboxílico que tiene en su estructura oxidrilos. Oxidrilos. Acá tengo el grupo carboxilo y acá tengo el grupo oxidrilo. Este que está acá es un alfa hidroxiácido. ¿Por qué? Porque el oxidrilo está en su posición alfa. Este es el ácido láctico. El ácido láctico es re famoso y lo vamos a usar un montón. El ácido láctico también es un alfa hidroxiácido. ¿Por qué? Porque el oxidrilo está en su posición alfa. Este que está acá, el ácido trópico, tengo carbono carboxílico. El carbono alfa tiene un grupo benceno. Y el carbono beta, ¿qué tiene? Un oxidrilo. Un oxidrilo. Este que está acá es un beta hidroxiácido. ¿Sí? Beta hidroxiácido. Yo necesito entender que los hidroxiácidos pueden ser alfa, beta, gamma, delta. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener en las posiciones alfa, beta, gamma o delta oxidrilos. ¿Sí? Oxidrilos. Algunos son famosos, les decía anteriormente, el lactato, el ácido láctico se genera en el músculo cuando hago ejercicio anaeróbico, no anaeróbico, sí anaeróbico principalmente, el ácido láctico. También aparece en la leche, el ácido láctico, por eso son lácteos, ¿sí? Aparece en la leche. Y después tengo varios hidroxiácidos que aparecen en la naturaleza. El ácido cítrico, por ejemplo, también es un ácido muy importante, justamente forma parte del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también conocido como ciclo de Krebs, ¿sí? El ácido cítrico. Entonces también es un hidroxiácido famoso y conocido. Pero lo más importante para ustedes de los hidroxiácidos es la posición en la que va a estar el oxidrilo. ¿Por qué? Ahora vuelvo a todo esto, no se preocupen. Porque la posición en la que vamos a encontrar el oxidrilo va a terminar generando distintos tipos de reacciones para los hidroxiácidos. Y eso es lo más importante. A tener en cuenta que cuando estamos en presencia de un alfa hidroxiácido, y ese alfa hidroxiácido se calienta, vamos a obtener como resultado lo que se conoce como lactidas. O sea, los alfa hidroxiácidos al reaccionar por calentamiento dan lactidas por pérdida de agua. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Pero fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque cuando busco el mismo tipo de reacción, pero para los beta hidroxiácidos, lo que voy a encontrar es que los beta hidroxiácidos van a reaccionar dando como resultado eh, ácidos carboxílicos alfa beta insaturados. Ahora les voy a mostrar la reacción. Ácidos carboxílicos alfa beta insaturados. Y finalmente, cuando yo tengo un delta hidroxiácido o un gamma hidroxiácido, lo que vamos a obtener son lactonas. ¿Qué son lactonas? Son ciclos esterificados, donde el oxidrilo ataca al grupo carboxilo y termina generando un ciclo. Eso es una lactona. Una lactona. Entonces puedo tener lactonas de 5 o lactonas de 6 dependiendo si es alfa o beta. También puede haber lactonas más cortas. ¿Por qué es importante esto? Respecto de los hidroxiácidos. ¿Qué es lo que tienen que meterse en la cabeza? Más allá de las fórmulas que ahora se las voy a mostrar para que las anoten y toda la voz. Escúchenme.
Lo anoto acá. Los alfa hidroxiácidos, reaccionan y dan lactidas. Esto ahora anotamos la estructura. Esto es el resumen. ¿Sí? Los beta hidroxiácidos reaccionan y dan ácidos carboxílicos alfa, beta, insaturados. ¿Sí? Y los gamma y delta dan lactonas. Eso es el resumen de las reacciones. Esto es lo que tienen que anotar. Y ahora les voy a mostrar cómo van a diferenciar una de las otras. ¿Sí? Anoten esto. Reacciones de hidroxiácidos. Anoten estas tres cosas que puse. Y ahora les voy a mostrar cómo diferenciar una de la otra. Fíjense, acá tienen un alfa hidroxiácido, que es el ácido láctico. El ácido láctico. Tienen en posición alfa el grupo oxidrilo. Cuando reacciona el ácido láctico, me termina dando una lactida con pérdida de agua. Es como que se une a sí mismo el ácido láctico, ¿ven? Por ahí es un poco difícil de ver, pero acá tienen un ácido láctico y acá está unido de nuevo a sí mismo. Este es el grupo carboxilo, este es el grupo oxidrilo, y acá tienen el grupo carboxilo del otro y el grupo oxidrilo del otro. ¿Sí? Es como que se une a sí mismo, así. A ver, no está la cámara prendida. ¿Me ven a mí? Es como que se une a sí mismo. Este es un ácido láctico y otro ácido láctico. Este es el oxidrilo, este es el carboxilo, este es el oxidrilo, este es el carboxilo. Se une así. ¿Ven? Esa es la reacción. Esto es una lactida. ¿Cómo reconozco las lactidas? ¿Qué estructura tienen? Van a tener un heterociclo con dos heteroátomos. ¿Qué heteroátomos son? Oxígeno y oxígeno. Son dos heteroátomos de oxígeno. ¿Vamos? Me acordé de algo. Díganme la palabra heterociclo antes de que termine la clase. Pues les tengo que dar algo. Heterociclo. No, antes de que termine la clase, falta un montón. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Esto es una lactida. Tengo, ¿ven? Es como si fuera un heterociclo, ¿sí? Con dos oxígenos. Y esto, obviamente, es parte de la cadena. Acá. ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Esta reacción del alfa beta insaturado, esta reacción está sacada del ciclo de Krebs. Es una reacción del ciclo de Krebs. ¿Sí? Pero lo importante acá es que ustedes tienen un ácido carboxílico, ¿sí? Que es un beta hidroxiácido. Beta hidroxiácido. En carbono alfa, este que está acá, perdón, es el carboxilo, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. ¿Ven? Es un beta hidroxiácido. En posición beta tengo al oxidrilo. ¿Qué es lo que sucede en posición beta? Bueno, este hidrógeno con este oxidrilo, ¿sí? Este hidrógeno con ese oxidrilo reacciona dando agua y termina generando acá tengo el carboxilo, y acá tengo posición alfa, posición beta. Este es un alfa beta insaturado. Alfa beta insaturado. Por eso es la reacción que les termina dando. Estoy intentando mostrar lo que escribí. ¿Ven? Tengo. Este es el carbono alfa, carbono beta. ¿Sí? Entonces en posición beta, este es un beta hidroxiácido. El oxidrilo con el hidrógeno terminan reaccionando. Bueno, no sé qué le pasa a mi tintero. Se volvió loco. Se libera la molécula de agua y me termina quedando el alfa beta insaturado. Este que está acá es el alfa beta insaturado. Esta reacción sigue en el ciclo de Krebs. Vamos a ver. Vamos, acá está. Este es el alfa beta insaturado. Posición alfa, posición
Y después tenemos las lactonas, que ¿qué es lo que sucede? El El oxidrilo oxidrilo está en gamma. es alfa, beta, en el delta está acá. Ah, Puede estar en el delta o en el gamma también puede estar, pero acá está en el delta. Entonces este oxidrilo reacciona con el carboxilo que está acá, genera una reacción, en presencia de un ácido y por pérdida de una molécula de agua, y me termina dando la lactona, que no es otra cosa más que, ven, un heterociclo con el heteroátomo oxígeno, pero con un grupo carbonilo. Este es de 5. Si estuviera en gamma en lugar de delta, esta función delta, pero si estuviera en gamma, en lugar de que el ciclo sea de 5, el ciclo hubiera sido de 6. ¿Sí? Por eso se dice que te pueden dar ciclos de 5 o ciclos de 6. Los que pueden reaccionar así son las alfa y las gamma, cualquiera de las dos. ¿Eh? Se llama esterificación intramolecular. Ahora les voy a mostrar qué es una esterificación. Bien. ¿Les doy recreo y seguimos o termino? ¿te falta mucho? 6 filminos. Metele. Terminó. Bueno. Otro grupo de compuestos del carbono son los que se conocen como quinonas. Las quinonas son muy importantes en la naturaleza porque las quinonas eh, brindan color, ¿sí? Brindan color. Ojo con esto, con el brindan color, porque estoy mostrando que- bueno, no importa, después lo busco. Son cromóforos. Los cromóforos son sustancias que generan color, ¿sí? Las quinonas, si bien parecen o a simple vista nos dan la idea de que son aromáticos, no son compuestos aromáticos. No son compuestos aromáticos. Eso tienen que tenerlo bien claro. Son cetonas cíclicas, ven, una cetona, grupo ceto, insaturadas. ¿Por qué? Porque tienen acá dobles enlaces. ¿Pero qué particularidad tienen? Son todos dobles enlaces conjugados. ¿Sí? Son todos dobles enlaces conjugados. Entonces, dependiendo cómo esa conjugación aparece de los dobles enlaces, podría tener, por ejemplo, como la paraquinona, que es amarilla, o la ortoquinona, que es roja. ¿Sí? Siempre recuerden que son compuestos que son cetonas cíclicas insaturadas, no son compuestos aromáticos. Son cromóforos, eso anótenlo, ¿sí? Están relacionadas al color, ¿sí? Son colorantes, son cromóforos. Otra cosa que tienen muy importante las quinonas es que tienen la capacidad, ¿sí? Tienen la capacidad de, eh, de reducirse fácilmente. O sea, ¿qué quiere decir que se pueden reducir fácilmente? Que pueden, lo que implica aceptar electrones y generar reacciones de óxido-reducción. Vamos a decirlo así. Las quinonas, para nosotros, ¿sí? Se reducen fácilmente, o sea, generan reacciones de óxido-reducción. ¿Qué es oxidarse y qué es reducirse en óxido-reducción? Ya se los voy a explicar, pero eso lo anotan porque es importante. Al poder reducirse fácilmente, tienen la capacidad de transportar electrones con facilidad. Las quinonas transportan electrones, ayudan a transportar electrones. ¿Por qué? Porque aceptan electrones. Reducirse fácilmente quiere decir que pueden aceptar electrones. Pueden aceptar electrones. Y esa capacidad que tienen de aceptar electrones es que la que las vuelve extremadamente importantes, por ejemplo, en la cadena de transporte de electrones en nuestro organismo. ¿Sí? Por ejemplo, en la cadena de transporte de electrones de nuestro organismo. Hay una coenzima que se llama coenzima Q, no sé si la escucharon nombrar alguna vez, coenzima Q o ubiquinona. La coenzima Q o ubiquinona eh, es una quinona, justamente. Y tiene la capacidad de transportar electrones. Se reduce, acepta los electrones de uno de los complejos de la cadena de transporte de electrones para llevarlos a otra molécula o a otro complejo de la cadena de transporte de electrones.
tiene características de quinona y puede aceptar electrones. Fíjense, acá tienen varias quinonas famosas, asociadas a otras moléculas, siempre asociadas a otras moléculas. Acá está en la vitamina K, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tienen esto que está acá, se llama naftoquinona. Esto que está acá es una quinona asociada a el anillo bencénico. Y ya lo van a ver estos vitaminas dentro de poquito. Se reducen con facilidad, exacto. Se reducen con facilidad. La vitamina K es muy importante para, por ejemplo, la coagulación. No es la única función que tiene. Pero lo importante es que sepan que la vitamina K es un derivado de las quinonas. Igual cuando vean vitaminas lo vamos a ver. Esto es algo interesante, ¿sí? Que es como por qué una palta se pone marrón. Básicamente es porque sufre el catecol, que es un polifenol, que es justamente los polifenoles son las sustancias que hacen bien al organismo, ¿sí? Porque son antioxidantes, justamente, tienen la capacidad de ser antioxidantes. Las sustancias antioxidantes son sustancias que evitan la oxidación de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo, y ayudan. El catecol es un antioxidante. ¿Sí? El Eso, catecol, sí, eso es lo que tiene el limón. no. El limón tiene otro tipo, tiene vitamina C, que la vitamina C también es un antioxidante, el ácido ascórbico. Hay distintos tipos de antioxidantes, un montón. El antioxidante básicamente es una sustancia que se puede oxidar. Entonces, ¿qué pasa? En tu organismo, en lugar de oxidarse tus células, por alguna razón, o generarse radicales libres por culpa de la oxidación, esas sustancias dañinas atacan a los antioxidantes primero. La verdad que es bastante importante esa forma que tenemos de protegernos, sobre todo con los alimentos. Las frutas y las verduras tienen grandes cantidades, las frutas y las verduras en general tienen grandes cantidades de antioxidantes, muchos. A veces está de moda decir come tal, come cual, no sé, los arándanos, por ejemplo, a veces se ponen medio caros los arándanos. Pero hay un montón de frutas y verduras con antioxidantes, todo aquello que tenga colores fuertes, que tenga colores marcados, eh, tienen antioxidantes, porque los colorantes en general son antioxidantes, tienen esa característica. Por ahí no tanto los verdes, pero sí los rojos, los amarillos. Los rojos y los amarillos en general están relacionados a quinonas, también están relacionados ahora no me sale el nombre, pero son varios antioxidantes que son importantes. Por eso es importante, como les decía, consumir frutas y verduras, porque tienen grandes cantidades de antioxidantes, mucho más que, que otro tipo de alimentos. Y otra cosa que, por ejemplo, se ponen de moda los arándanos, dije recién, lo vuelvo a decir, siendo que hay otro tipo de alimentos en la Argentina mucho más baratos o gratis, por ejemplo, la mora. Las moras tienen un montón de antioxidantes, que puedo asegurar que son iguales de ricos o más que los arándanos. Los arándanos son horribles, son los Mati, raros. ¿Qué? entonces las quinonas actúan como antioxidantes o no? Sí, Ah, actúan como por esto, porque tienen la capacidad de interconvertirse, ¿eh? Se reducen fácilmente. Reducirse fácilmente quiere decir que pueden aceptar electrones fácilmente. Y aceptan electrones fácilmente. Mati, Sí. entonces oxidarse es perder electrones. Oxidarse es perder electrones y reducirse es ganar electrones. Exactamente. Eso después vamos a ver bien oxidorreducción, es un tema entero. Ese para la primera semana de marzo, por ahí también. Pero sí, así es como te digo. Bueno, está bueno lo de los antioxidantes en la alimentación. Es muy interesante. La gente a veces se desespera mucho con eso y la verdad que comiendo frutas y verduras, medio que el problema está resuelto. Si haces mucho ejercicio, por ahí sí tenés que comer más, no sé, vitamina C o algo así, porque puede generar un daño. Bueno, muy bien. Vamos con los ésteres. ¿Sí? Fíjense,
ahí no se nota tanto, acá no se nota tanto la fórmula general, pero la fórmula general, la fórmula molecular general de los ésteres es la misma que la de los ácidos carboxílicos. Lo que pasa que acá, si utilizan la de los ácidos carboxílicos, no se ve la situación. Ustedes tienen un grupo éster, que el grupo éster básicamente es lo siguiente. ¿Ven que esto es como si fuera un ácido carboxílico? ¿Tiene igual? La única diferencia en que en lugar de tener hidrógeno, tiene una cadena carbonada. Esta cadena es carbonada. O sea, viene cadena carbonada, grupo carboxilo, cadena carbonada. Es como que el grupo carboxilo estuviera en el medio de la cadena carbonada. Eso es un éster. El enlace éster es carbono, doble enlace con el oxígeno, oxígeno. Ojo con esto porque lo usamos un montón. Los ésteres pueden ser alifáticos o aromáticos. Aromáticos es cuando están unidos a un grupo benceno. ¿Sí? Grupo benceno. Estos que están acá, el R1 y el R2, pueden ser alquílicos o pueden ser aromáticos. No pasa nada. ¿Cómo se obtienen o qué es la esterificación? La esterificación no es otra cosa más que una reacción donde un ácido carboxílico cualquiera reacciona con otro alcohol, generando un ataque nucleofílico al carbonilo. Ataque nucleofílico al carbonilo. Eso termina dando un éster. ¿Sí? Los ésteres son muy comunes en la naturaleza. No comunes, muy comunes. Y están muy relacionados a sabores y aromas. A sabores y aromas. Si ustedes sienten, por ejemplo, el olor del acetato de etilo, es un olor riquísimo. ¿Saben dónde hay acetato de etilo? ¿Vieron cuando lo que se les dice acetona para sacar, no sé, que no es acetona, antes sí era, ya no lo es, para despintar las uñas? Sí. Bueno, el olor, esa sustancia es acetato de etilo. Un olor riquísimo. Los ésteres tienen olores muy ricos, ¿sí? Sin ir más lejos, muchos ésteres son el olor de algunas frutas. Creo que, si no me equivoco, el acetato de butilo o butirato de etilo, no me acuerdo cuál es, de los dos, es el de la banana. Después, el acetato de etilo también es de la pera, en ciertas cantidades. Son sustancias que tienen muy rico olor y se utilizan un montón en la naturaleza. Lo importante es que para obtener un éster, ustedes tienen que hacer reaccionar un alcohol con un ácido carboxílico. Los alcoholes más ácidos carboxílicos me terminan dando ésteres. Ésteres. Y la reacción donde un alcohol reacciona con un ácido carboxílico se denomina reacción de esterificación. Esterificación. ¿Cómo se nombran a los ésteres? Esto se los cuento para que lo tengan anotado por ahí. Los ésteres se nombran, fíjense, acetato de etilo se nombra la cadena carbonada que contiene el grupo carboxilo de la cadena carbonada que está unida al grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces es acetato, acá tengo ácido acético que reacciona con etanol. Es acetato por el ácido acético de etilo por el etanol. Nombro al ácido carboxílico y nombro al alcohol que reaccionó. ¿Se dan cuenta de eso o no? Ácido benzoico que reacciona con metanol. Benzoato de metilo. Benzoato de metilo. ¿Sí? Esta es la reacción de formación de ésteres o reacción de esterificación. Que mientras ustedes copian les cuento. Es una reacción muy común, ya les dije, y es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir reversible? ¿Se puede intercambiar la forma? Reversible quiere decir que puede ir de reactivos a productos o de Producto. productos a reactivos, para cualquiera de los dos lados. O sea, yo puedo obtener a partir del ácido acético y el etanol acetato de etilo y agua, o a partir del acetato de etilo y el agua puedo obtener etanol y ácido acético. ¿Estamos? Algo que es muy importante.
Las reacciones que implican al agua y a la ruptura de un enlace covalente tienen un nombre. Al agua y la ruptura de un enlace covalente tienen un nombre. Se llaman hidrólisis. Cuando la molécula de agua participa en la ruptura de un enlace covalente se llama hidrólisis. ¿Sí? ¿Copiaron las reacciones de esterificación? No, buen minuto, Mati. Bueno. Los ésteres tienen principalmente dos tipos de hidrólisis. Y las dos hidrólisis son importantes. Y las dos las tienen que recordar y las dos las vamos a utilizar. La primera hidrólisis de los ésteres es la que se conoce como la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida sucede cuando un éster, en presencia de un ácido, reacciona con el agua para dar el alcohol más el ácido carboxílico. Fíjense, el agua, esto que está en rojito, viene un oxidrilo al ácido carboxílico y el hidrógeno al alcohol. Esto se llama hidrólisis ácida. ¿Sí? La hidrólisis ácida es cuando el éster termina dándome el alcohol y el ácido carboxílico anterior. Y después tenemos la hidrólisis básica. ¿Cuál es la diferencia? La hidrólisis básica es una reacción que sucede en medio básico, o sea, con oxidrilos, no con protones, con el agua y con calor. Pero la gran diferencia es que la hidrólisis básica es irreversible. Es irreversible. Una vez que yo realizo la hidrólisis básica, no puedo volver al éster. ¿Sí? No puedo volver al éster. Y la hidrólisis básica de los ésteres tiene un nombre y se conoce como saponificación. Saponificación. La saponificación es la reacción que se utiliza justamente para generar jabón. ¿Por qué se utiliza esto? En medio básico, el éster reacciona con el, con el medio básico, dando el alcohol y no da el ácido carboxílico. ¿Qué es lo que está dando acá? El anión del ácido carboxílico. No me da el ácido carboxílico, me da el anión del ácido carboxílico. ¿Sí? Que este anión va a formar la sal. Forma la sal del ácido carboxílico. Forma la sal del ácido carboxílico. ¿Sí? Esa sal del ácido carboxílico, es lo que se conoce como jabón. El jabón, con el que ustedes se lavan las manos, es la sal del ácido carboxílico. ¿Vamos? Copien lo que está en el pizarrón. ¿Saben cómo se hace el jabón de lavarse las manos? Así, miren. Agarran, lo pueden hacer en su casa con aceite de oliva si quieren. Pueden usar cualquier grasa o cualquier aceite, cualquiera de las dos cosas. Ya cuando veamos grasa y aceite lo van a ver. Pero con cualquier grasa o con cualquier aceite. A esa grasa o aceite se le agrega una solución de hidróxido de sodio. Y a esa solución de hidróxido de sodio se la hace reaccionar con el con el éster, se llama la grasa y el aceite, básicamente es un triacilglicerol, o sea, es el éster de glicerol, y terminan obteniendo el jabón, que se conoce como jabón de glicerina. ¿Si escucharon alguna vez? Jabón de glicerina es el jabón común y corriente. Y lo que logran es que la cadena de los ácidos grasos, eso cuando veamos lípidos se lo voy a explicar mejor, la cadena de los ácidos grasos presenta una cabeza polar y una cola no polar. Y se vuelve anfipático. Esto se vuelve anfipático, tiene una cola polar, una cola no polar y una cabeza polar, y eso hace que la cola no polar se asocie a la mugre, ¿sí? Básicamente, y la cabeza polar se asocia al agua. Eso genera justamente la formación de micelas, yo digo siempre micelas de mugre,
que son todas, las colas están todas asociadas a la grasa o a la suciedad de las manos, que es no polar, y las cabezas polares asociadas al agua. ¿Sabían eso o no? Sobre la miseria. Que se formaban las micelas de mugre, Ah, no. y que esto que está acá justamente forma la cabeza polar y la cola no polar. Fíjense. Acá tienen. Esta es la grasa, ¿sí? O el aceite, que ustedes quieran. Esto es una grasa en particular, es una grasa porque esto ven, tiene unión éster, unión éster, unión éster, está esterificado los tres, estos se llaman ácidos grasos, porque son ácidos carboxílicos de cadena larga. Esto que está acá es una grasa, porque todas las colas del triglicérido son no saturadas, perdón, son saturadas, no saturadas, son saturadas, o sea, son todos alcanos, por eso es una grasa. Si tuviera insaturaciones, estamos en presencia de un aceite, ¿sí? Las grasas tienen al glicerol unido a 3 ácidos grasos saturados. En cambio, los aceites son el glicerol unido a 3 ácidos grasos insaturados. ¿Cómo se unen? Mediante enlace éster, unión éster. Cuando yo lo hago reaccionar con hidróxido de sodio, o sea, hago una hidrólisis básica, ¿sí? Una hidrólisis básica, o sea, hago una saponificación, voy a obtener el glicerol, la glicerina de nuevo, y voy a obtener la sal del ácido graso, que es justamente lo que se conoce como jabón. ¿Sí? Esta sal del ácido graso tiene la cabeza polar y la cola no polar. Las cabezas polares se asocian entre sí y las colas no polares se asocian entre sí. Y en el medio, como si fuera algo así, le quedan todas las cabezas polares afuera, todas las cabezas polares quedan acá, las colas van para adentro y forman micelas. ¿Sí? Y adentro de la micela, ¿qué queda? Ácido graso. El barro. ¿Sí? No, loco, escúchenme, préstenme atención, están pelotudeando, préstenme atención todos. Chau, chau. Estoy explicando algo importante. ¿Me van a prestar atención o no? Si no, sigo. Les doy un tema nuevo. Para que se concentren. No me contesten cualquier cosa. ¿Se lavaron las manos alguna vez, sí o no? Sí, man. Sí, Mati. Sí, No sé cuándo. Se van a jugar al rugby, por ejemplo. O se ensucian todo. Se van a lavar las manos, tienen mugre en la mano. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que saber es que lo similar disuelve lo similar. O sea, no te lo puedes lavar con cualquier cosa. ¿Vieron que a veces se ensucia la mano y no se puede limpiar? Si se limpian con azúcar, se limpian con agua, sí, no pasa nada. Ahora, si se ensucian con manteca las manos, se lavan con agua, ¿es fácil con agua sola? No, No. es No. difícil. no. Porque la manteca es no polar. Y la manteca es no polar. El azúcar es polar, entonces se disuelve en agua fácilmente. La manteca es no polar, no se disuelve fácilmente. Tengo que usar jabón. Cuando uso jabón, uso esto que está acá. Esto que está acá es el jabón. Así como lo ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Las colas no polares del jabón se asocian a la manteca. ¿Sí? Las colas no polares del jabón se asocian a la manteca. Suponete que acá tenés la manteca. ¿Estamos? Entonces, todas las colas no polares, voy a cambiar el color, se asocian a la manteca. Y las cabezas polares se asocian entre sí. Y como las cabezas son polares, van a estar en contacto con el agua. Y las colas con la manteca. ¿Eso qué va a permitir? La grasa, Que básicamente. arrastra la manteca. Que la grasa se disuelva en agua. Así como se los digo, se forma una micela y se termina disolviendo en agua. ¿Ven? La manteca queda atrapada entre todas las cabezas polares y las colas no polares de los ácidos grasos. Así funciona el jabón. ¿Sabían o no? No. Bueno, entonces si no No, sabían y se los estoy explicando, ¿por qué carajo no me prestan atención? ¿Ustedes deciden lo que es importante? Ni saben. ¿Cómo van a darse cuenta que es lo que es importante?
¿Cómo se llama eso? Cuando se asocia la cadena no polar, se asocia a la manteca. ¿Qué tipo de interacciones tiene? No polares. ¿Cómo se llaman? Para mí también es una paja dar clase los domingos, pero le voy a decir una cosa y se los voy a decir claro. A partir de ahora van a tener clase todos los domingos. O le empiezan a poner onda o no van a aprender un carajo, porque no les voy a dar un tema fácil, les voy a dar lo que les tengo que dar. ¿Sí? Empiecen a ponerle un poquito más de ganas. Sí, pasá, 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 pasá. Yo también me di cuenta que no estaban copiando. Chicos, chicas, les agradezco por conectarse, porque no se conectaron todos. Eso sí. Pero sepan que las clases son clases. Si no se quieren conectar, no se conectan, las miran después. Pero no la pasen mal al pedo. Aprovechen las clases, porque yo les explico cosas que ustedes necesitan. Necesito que estén activos, que presten atención. Estamos en febrero, ya empiezan las clases. Ustedes rinden en marzo. No falta nada. ¿Sí? Gonzalo, ¿qué estás haciendo?